Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. La paz y las bendiciones de Allah sean con ustedes. Bienvenidos a esta clase del curso de hadices, es decir, los dichos del profeta Mohammed, la paz sea con él. Continuamos, como ustedes ya saben, en ese curso presentamos en cada clase 5 dichos desde el libro Riyazus Salihin, que es uno de los libros más auténticos. Por un lado, obviamente que es una compilación de los diferentes dichos que encontramos en los 6 libros más auténticos de hadices, pero por otro lado también es un libro bastante compacto y bien resumido. El primer dicho hoy tenemos en relación con la importancia de controlar tu lenguaje y controlar tus expresiones verbales. Y ahí dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Es decir, que una persona que cree en Allah y en el último día, es decir, que quiere cumplir con todos los requisitos de la fe islámica, su responsabilidad es siempre hablar bien o callarse, ¿sí? Y en ese contexto, que si tienes algo productivo, positivo para compartir, para colaborar en tu entorno, entonces más que bienvenido. Pero si no tenés nada positivo o productivo para compartir, entonces es mejor simplemente mantener el silencio y no abrir la boca, porque muchas veces lo que pasa es cuando no encontramos un tema productivo para hablar, entonces empezamos a hablar sobre cosas vanas, empezamos a difundir rumores, incluso algunas veces mentiras sobre los demás, o compartir nuestras propias especulaciones que no tienen ninguna base o no se basan en una verdad. Y ahí decimos muchas veces también cosas que podrían lastimar, dañar el otro o romper la convivencia pacífica, cariñosa, ¿sí? Por eso es importante, en vez de involucrarse en charlas, conversaciones vanas, eh, desapropiadas, mejor mantener el silencio. Y si no, por otro lado, si tienes algo positivo, entonces no solamente está bien o permitido, sino que incluso es importante compartir y colaborar con tu importe. Y después dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él: "Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Y eso fue la respuesta a la pregunta que ¿quién es el mejor musulmán? ¿O cuál es la característica más excelente de un musulmán? Y él dijo que el mejor musulmán es aquel, o la definición incluso de un musulmán es que aquel de cuya mano y lengua los demás son protegidos o están en seguridad. Entonces también muy importante, no solamente dar protección y salvación o seguridad a los demás a través de tus manos, que es una referencia hacia tus capacidades físicas o tus acciones físicas, sino incluso también dar protección a través de tus expresiones verbales. Por eso incluso en primer lugar se menciona lisan y tu lengua. Entonces un musulmán no solamente debe ser un embajador de la paz, de la seguridad a través de sus capacidades físicas, sino que también a través de sus capacidades verbales o en el término verbal, ¿no? Entonces también dar protección verbalmente a los demás. Y obviamente eso incluye no hablar mal de nadie, no murmurar, no difundir mentiras, rumores falsos, no insultar, no agredir a nadie, etcétera, etcétera. Después dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, o él en un momento preguntó a sus discípulos: "Atadruna mal ghiba, ghibatu", ¿sí? Entonces preguntó a sus discípulos: ¿ustedes saben qué es la murmuración? Y los discípulos dijeron:
Alá y su mensajero lo saben mejor. Fue siempre la respuesta de los discípulos fieles del profeta, que cuando no sabían algo, respondían que Alá y su mensajero, obviamente por su revelación, informó al profeta y por eso él sabe mejor. Y el profeta dijo, entonces la definición de murmuración es que hablar mal o hablar en una manera de tu hermano, y ahora hermano obviamente es una palabra muy amplia, puede no solamente tu hermano de sangre familiar, sino que el otro, ¿sí? El semejante, ¿sí? Puede ser ahora tu vecino, tu compañero, conocido o cualquier persona, ¿sí? Porque somos hermanos en ese sentido que miembros de la misma especie, de la misma raza, hijos del mismo creador, ¿sí? En ese contexto. Entonces, de una manera que le desagrada. Entonces, la murmuración es hablar de alguien que le desagradaría o le haría mal. Y le dijo, entonces un discípulo le preguntó, pero, oh profeta, si incluso la cosa o la expresión es la verdad. Y él dijo, obviamente, ¿sí? Que incluso en el caso de ser una palabra verdadera, mejor no difundirlo, no hablar mal de él, porque si no es la verdad o si vos estás diciendo que no refleja la verdad, entonces no es murmuración, sino que es calumnia, es mentira, ¿sí? Le acusas de algo falso, ¿sí? Entonces, si nosotros hablamos en la ausencia de un hermano del otro, algo que es falso sobre él no es murmuración, sino que es calumnia, es mentira. Pero si es incluso algo correcto y hablamos en su ausencia y algo que le haría mal o le desagradaría, entonces eso es murmuración. Ahora, obviamente, por eso incluso el Corán dice que cuando no coman la carne de sus hermanos en su ausencia, eso es una expresión simbólica que se refiere a ese acto, que no le lastimen, no lo dañen en su ausencia a través de hablar mal de ciertas características o hábitos o conductas, ¿sí? De tal persona. Obviamente, una cosa es hacer una crítica productiva, pero el lugar, el espacio para eso es buscar la conversación a o con la persona misma y hablar con él en privacidad, ¿sí? En una manera de confianza. Pero lo que no es una crítica positiva es difundir sus debilidades o ciertos rasgos, partes de su carácter, abiertamente a cualquier persona, a personas desconocidas o que no tienen ningún vínculo con él, o incluso si son personas que tienen una relación con él, pero que no sirve, ¿sí? Por ejemplo, si querés decir que tal persona um, no cumple con todos los requisitos de la higiene, entonces no sirve difundir tal aspecto sobre él en su entorno de amistad o amigos, sino que si realmente querés hacer una crítica productiva, entonces tenés que hablar con él personalmente, ¿sí? Um, Obviamente, si es un asunto que se refiere al otro, ¿sí? Y querés, por ejemplo, advertirlo de cierta cosa, entonces también es muy importante la forma de hablar y también el entorno. La murmuración en ese contexto es muchas veces que pasa en nuestras reuniones sociales cuando hablamos en una manera o en un público abierto y nombramos a una persona y empezamos a hablar mal de él, ¿sí? Y no con la intención de realmente lograr algo productivo, sino que simplemente como una conversación vana donde simplemente buscamos una persona para hablar sobre él o revelar sus secretos, sus cosas íntimas. Y eso es algo muy condenado, muy prohibido y uno de los pecados que el Islam marca fuertemente. Después dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, que no quiero que ninguno de mis compañeros me transmitan nada en respecto al otro, ¿sí? Y obviamente ahora en el contexto porque no quiero encontrarme con uno de mis discípulos
con una, am, una, una percepción negativa, ¿sí? O en otras palabras, que quiero encontrarme con mis discípulos en un estado que mi corazón sobre ellos esté limpio. Y obviamente ahora es el mismo asunto, que si es ahora algo productivo, entonces sí, pasó también que algunos el profeta también preguntó sobre ciertas características, ¿sí? O sobre ciertos hábitos de sus discípulos, ¿sí? A su compañero, a su amigo, para averiguar cierta información. Pero lo que acá se prohíbe, o el profeta prohibió a sus discípulos, es que si, ni siquiera si el profeta quiere averiguar algo o pregunta algo, en ese sentido no vale, no significa o no sirve simplemente narrar o revelar las cosas secretas íntimas de una persona en frente del profeta Mohammed, la paz sea con él, o simplemente per sí para hablar mal de alguien, ¿sí? Una cosa es que el profeta mismo averiguó sobre una persona, ¿sí? O cierta información. En eso sí, es la responsabilidad, si incluso una autoridad te pregunta, te consulta, sí, en ese caso un musulmán debe decir la verdad. Pero si no es una persona de autoridad, ¿sí? O alguien que tiene una relación directa o está en autoridad, entonces no es algo bueno revelar los secretos o las cosas íntimas de una persona en frente de una tercera persona, ¿sí? O simplemente para revelar sus cosas íntimas o incluso lo que uno considera algo malo, ¿sí? Porque eso o este hábito destruye luego la concordia, la convivencia, la armonía en una sociedad, ¿sí? Después dijo el profeta Mohammed, la paz sea con él, y el último dicho para la clase de hoy, que quien posea estas cuatro características es un hipócrita absoluto, y quien posea una de esas características tiene elementos de hipocresía, ¿sí? En su carácter hasta que él se libere de tal característica. Y dijo, la primera característica de un hipócrita es que cuando se le confía algo, él es o está deshonesto. Entonces revela su confianza o rompe este pacto de confianza. Y después cuando él habla, dice una mentira, ¿sí? Después, porque la hipocresía es justo la contradicción entre dos cosas. Y la contradicción ahora es que un hipócrita primero afirma ser una persona de confianza y luego rompe tal acto de confianza. En segundo lugar, dice algo que no es la verdad. Entonces también una contradicción. Y el tercer caso, que hace un pacto y luego actúa con traición, ¿sí? Y el último, que cuando discute pronuncia un lenguaje soez o vulgar, ¿sí? Es decir, que insulta o usa insultos, ¿sí? Para apoyar su discusión o su discurso. Entonces, cuatro aspectos muy importantes para un musulmán para limpiarse de la hipocresía y ser un creyente o evitar elementos de hipocresía en su ser. Entonces, cuando recibimos una palabra de confianza, tenemos que mantener tal secreto y preservar tal secreto, tal palabra, tal información de confianza. Por otro lado, cuando hablamos, evitar mentiras. En tercer lugar, cuando hacemos un pacto, cumplir el pacto, ¿sí? Y el pacto no es ahora algo que legal firmamos, sino que incluso también una amistad en un entorno, entre vecinos, entre compañeros. Hay tantos pactos, tantos códigos de amistad, de convivencia, de amistad, de simplemente ser ciudadano. Y por otro lado, cuando incluso tenemos una disputa, una discusión, una confrontación o diferencia de opinión, evitar un lenguaje negativo, vulgar o
En ese sentido, obviamente, evitar insultos o maldiciones. Terminamos con las bendiciones para el alma del profeta Mohammed, la paz sea con él. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim innaka hamidun majid. Que Allah bendicí el alma del profeta Mohammed, la paz sea con él, y también su progenie. Amén. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.